Vamos a iniciar con nuestro primer ponente, que es el doctor Jorge Emilio Leal. Jorge es actualmente Fellow 2 de Electrofisiología del Centro Médico, perdón, del Hospital Regional, del Hospital General de México. Nos acompaña para dar esta plática, extrasístoles ventriculares en corazón estructuralmente sano. Muchas gracias, doctor. Gracias, auditorio. Gracias, Hart, por la invitación. Pues bueno, vamos a empezar. Y como se mencionó, vamos a hablar de las extrasístoles ventriculares en el corazón sano. ¿Me pueden pasar la que sigue, por favor? No está funcionando. Un segundo. Muy bien, aunque las extrasístoles son consideradas latidos anormales, que así es como se les conocen, la verdad es que son eventos frecuentes y que pueden suceder en corazones sanos, ¿no? La mayoría de las personas pueden tener extrasístoles ventriculares, sentirlas, no sentirlas, tener muchas, tener pocas, y en la actualidad, con los nuevos dispositivos como los dispositivos electrónicos, el Apple Watch o otros relojes inteligentes, la consulta del cardiólogo, la consulta del electrofisiólogo va a ir aumentando respecto a las extrasístoles ventriculares. Es importante saber cómo se clasifican, cómo se manejan y qué es lo que tenemos que hacer con ellas, con los pacientes, ¿no? La prevalencia varía mucho, prácticamente varía por edad y por tiempo de monitorización, ¿no? Aquí tenemos unos estudios que nos dicen que en un electro de 2 minutos hasta 5.5% de la población puede tener por lo menos una extrasístole. Subanálisis de seguimiento de los pacientes de Framingham encuentran que hasta 12% de los pacientes pueden tener extrasístoles en seguimientos de 1 hora. Otro estudio en pacientes jóvenes de 25 a 41 años con Holter de 24 horas nos dicen que encontramos hasta 69% de pacientes con extrasístoles. Y obviamente en pacientes de 45 a 84 años en monitores de larga duración de hasta 14 días, pues el 99.5% de la población tiene extrasístoles. De nuevo, aunque se considera un latido anormal, son situaciones frecuentes a las que nos tenemos que enfrentar. Existen predictores de que un paciente pueda o no presentar extrasístoles, ¿no? Si bien, aunque algunos de los predictores que se estudiaron aquí cruzan el intervalo de confianza, la edad es un factor muy importante, la presión sistólica, la estatura es un dato interesante que ellos encontraron, el estatus de fumador y pues la fracción de eyección, que no es la finalidad de esta clase, estamos hablando de corazones sanos, pero sí tienen que entender que aunque las extrasístoles pues pueden ser patologías en corazones sanos, pues un corazón enfermo más probable que tenga extrasístoles, ¿no? ¿Por qué te llega el paciente? O sea, nosotros estás en la consulta, te interconsultan un paciente, llega directamente contigo, cardiólogo, contigo médico general, contigo electrofisiólogo, pues el paciente tiene síntomas, va a regresar o va a llegar el paciente, perdón, por los síntomas. ¿Qué síntomas puede tener? Palpitaciones, a veces siente latido irregular o latido fuerte. Eso es interesante, a veces el paciente no siente la extrasístole, siente latido post-extrasistólico. Hay una diástole más amplia, un latido más enérgico. Pueden tener disconfort torácico, pueden tener disnea los pacientes, pueden presentar fatiga y en escenarios diferentes que se van a hablar en las próximas pláticas, el paciente puede tener presíncope o síncope. Pero también hay un escenario muy importante, todos los que han pasado por la residencia no me dejarán mentir, interconsulta, ¿no? Valoración preoperatoria, el paciente se encontró una extrasístole, ¿no? Nunca ha tenido síntomas y un aparente corazón sano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, un electro de 12 derivaciones. No vamos a hablar de algoritmos de identificación, pero quiero que entiendan lo que nosotros podemos hacer. Yo creo que
todos los que alguna vez leímos electro, o la mayoría, leímos el libro del Dubin, ¿no? Que nos decía que un electro era como tomarle una fotografía al corazón de 12 lugares diferentes, por eso 12 derivaciones. Pues bueno, cada derivación nos da información importante sobre qué está pasando, ¿no? Es positivo, se acerca, es negativo, se aleja, es positivo y luego negativo, pues pasó por ahí, ¿no? Se acercó y luego se alejó. Ese es el análisis que nosotros hacemos en el electrocardiograma. Un electro de 12 derivaciones me da mucha información para poder predecir el origen de la extrasístole. Y ahorita hablaremos por qué eso es importante. Pero también en el electro de 12 derivaciones a veces podemos encontrar datos de que ese corazón no es sano, que ese corazón es enfermo, como alteraciones de la onda T, del segmento ST, ondas Q, la onda epsilon, son cosas que se pueden valorar. Entonces, un electrocardiograma es básico para estos pacientes. De nuevo, existen muchos algoritmos que podemos utilizar, pero al final esto es lo que hacemos, se acerca, se aleja, por dónde pasa, cuándo cambia de ser positivo a negativo, y con esto nosotros de nuevo hacemos una aproximación, predecir el origen. Y esto es importante para nosotros, electrofisiólogos, porque nos ayuda a planear la terapéutica de estos pacientes. Hablaremos más adelante de eso. ¿Cómo se debe evaluar un paciente? Ya tiene palpitaciones, le tomaron un electro, se encontró una extrasístole. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por lo menos un Holter de 24 horas. Hay estudios, como este que menciono aquí arriba, que nos dicen que un monitor de más larga duración nos ayuda a tener una perspectiva más amplia del corazón de una persona. Tal vez el Holter que tú grabaste, tal vez esas primeras 24 horas eran las mejores 24 horas del corazón del paciente. Tuvo muy bajo porcentaje y al día siguiente tuvo un porcentaje extremadamente alto y no lo grabaste, ¿no? También puede ser al revés, puede ser el peor día del corazón del paciente. Entonces parecería que monitores más largos y promediar este número de extrasístoles nos ayuda a tener una idea más clara de dónde se encuentra el paciente. Todo paciente que tenga extrasístoles se sugiere un ecocardiograma, ¿no? Hay que descartar cardiopatía estructural. De nuevo, la finalidad de la presentación que me encargo yo es del corazón sano, entonces vamos a hablar de pacientes sanos, pero si tienes extrasístoles, tienes que descartar que el paciente no tenga una cardiopatía estructural, ¿no? ¿Qué porcentaje? Ya le hice el Holter, ustedes cardiólogos revisan el Holter o son médicos que refieren al paciente, les llega con el Holter y ya te habla de porcentajes de extrasístoles ventriculares. ¿A partir de cuánto es relevante? ¿Cuándo tengo que actuar? Antes se hablaba de 16%. No queda duda que más porcentajes, más probabilidades de que el corazón falle, que el corazón se enferme por las extrasístoles. Pero aunque antes decíamos 16%, ahora tenemos información que nos dice que 10% parecería ser un mejor corte. También ventaja para nosotros, es un número más sencillo de aprender. Más de 10% pone en riesgo el paciente. Dicho eso, les pongo 6% ahí, porque en algunos pacientes que desarrollan miocardiopatía, que no tienen ninguna otra causa y que tenían ese porcentaje de extrasístoles ventriculares, se quemaron las extrasístoles ventriculares, se curaron las extrasístoles ventriculares y mejoró la función cardíaca de los pacientes. Entonces, si bien tenemos que pensar arriba de 10% como un número importante y que mayor porcentaje es mayor riesgo, porcentajes más bajos podrían significar algo en nuestros pacientes. Y ahí es donde a veces tenemos que hacer una valoración nosotros, ¿no? Una valoración un poquito más profunda. Perdón, en esta imagen también les pongo un ejemplo, ¿no? Esta es FEBI de los pacientes con extrasístoles ventriculares, todos estos arriba de 10%, y FEBI después de la ablación, mejora, ¿sí? El paciente que la enfermedad cardiovascular, de la falla cardíaca de este paciente está ocasionada por la extrasístole, curas la extrasístole, curas la etiología de la falla cardíaca, curas la etiología, curas la enfermedad. 3 puntos claves para el tratamiento de estos pacientes. 3 cosas que tenemos que considerar. Primero, síntomas. Después, porcentaje, que ya lo mencionamos. Y por último, la presencia o ausencia, de cardiopatía estructural. De eso no vamos a hablar en esta clase, entonces hablaremos de síntomas y porcentaje. Y este es más o menos el algoritmo que proponen, ¿no? Tenemos pacientes que tienen fracción de eyección reducida y fracción de eyección normal. Nosotros vamos a hablar de los pacientes de fracción de eyección normal. Y si ven, me empieza a preguntar, ¿tiene tu paciente síntomas? ¿Y qué porcentaje tiene? Para fines prácticos, doctores, más de 10% requiere intervención. De nuevo, es un número que sabemos que puede ocasionar enfermedad cardíaca. Mayor porcentaje, más agresivos tenemos que ser. Pero también los síntomas. Estamos en un punto de la enfermedad donde si el paciente es sintomático, podemos considerar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Pues lo que quiero es que vean esto. Considerar ablación es algo que se presenta en todos los puntos. Y si no te considera la ablación, te dice,
llama al electrofisiólogo. Porque a veces, de nuevo, estos pacientes son más complejos de lo que parecen y nosotros podemos ayudar un poco en su tratamiento. Recuerden que esta la finalidad es ayudar al paciente y si podemos ayudarlos a ustedes a ayudar al paciente, pues con todo gusto, ¿no? Ablación versus terapia médica. La terapia médica, ahorita en las guías, se encuentra a la par. Inclusive te dice, estamos en ese punto en la electrofisiología donde dice, discútelo con el paciente. ¿Qué prefiere? ¿Quiere tomar medicamento o prefiere no tomar medicamento y hacemos una ablación? Bueno, la verdad es que la ablación es más efectiva. Tenemos porcentajes de éxito. Antes no era tan alto, ahora con las nuevas tecnologías estamos muy cerca del 95% y les adelanto, yo creo que ya lo están viendo en el Congreso, la tecnología simplemente está creciendo, está mejorando. Tenemos mejores técnicas ahora y estos porcentajes simplemente van a subir. Dicho eso, cuando la ablación empieza a tomar peso mucho más importante sobre la terapia médica, pues esto es cuando la terapia médica no es tolerada, cuando la terapia médica no controla la enfermedad. Entonces consideren eso en sus pacientes. Al final les pongo una imagen de un mapeo de una extrasístole ventricular. Les pongo a la derecha una reconstrucción del lado derecho y lado izquierdo para reconocer un poquito. Lo que tenemos aquí en la imagen es ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho. Hicimos un acceso retrógrado a la aorta. Y lo que quería mostrarles es esto. Si bien podemos localizar por electro, existen estructuras vecinas. Es como si estuviéramos viendo esta imagen de abajo a la derecha. A veces tenemos estructuras vecinas que nos obligan a nosotros, electrofisiólogos, de que el tracto de salida del ventrículo derecho está pegado al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Necesitamos revisar los dos lados, ¿no? Buscar los sitios de precocidad. La manera más sencilla de entender esto es como si la extrasístole me dijera frío o caliente y mi catéter se ubica en diferentes partes del corazón. Estoy en uno, aparece la extrasístole y me dice, estás lejos, estás frío. Y de hecho lo representamos como morado. O me dice, estás muy cerca, estás caliente. Y se representa como rojo. La nueva tecnología también me permite ver cómo se dispersa la electricidad y eso también nos ayuda a vislumbrar el origen y la manera en la que se despolariza la extrasístole y despolariza con ende el corazón. Y lo que tenemos al final es esto. Tenemos durante una ablación las extrasístoles que está trigeminando el paciente, 2 latidos normales por una extrasístole y durante la aplicación de radiofrecuencia la extrasístole desaparece. Curamos al paciente. Y de nuevo, curamos síntomas cuando el paciente lo tiene y cuando el paciente se enferma por esto, curamos la enfermedad. Como conclusiones, las extrasístoles sí son latidos anormales, pero son frecuentes, requieren un abordaje. Lo importante es un electro de 12 derivaciones, un Holter de 24 horas con los porcentajes que ya les dije, apréndanse 10%, un ecocardiograma para ver y descartar cardiopatía estructural, y el tratamiento lo decidimos por síntomas, porcentaje y presencia o ausencia de cardiopatía estructural. Siempre, por favor, siempre consideren en la ablación para todos sus pacientes. Las ablaciones curan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Excelente plática, Leal, actualmente siendo una rotación en el ISSSTE aquí con nosotros. A continuación vamos a pasar a invitar al doctor Vidal. El doctor Vidal es director de la Universidad de McGill en Canadá, un buen amigo mío y de muchos compañeros de aquí. Si ustedes lo buscan, no va a necesitar mayor presentación. Si ustedes lo googlean, no va a necesitar mayor presentación. El doctor Vidal escribe artículos, hace libros, es en punta de lanza en todos los protocolos de investigación de electrofisiología, tanto por radiofrecuencia como campo pulsado. Y nos va a presentar una plática de taquicardia ventricular monomorfa en corazón estructuralmente enfermo. Muchas gracias, Vidal, por acompañarnos. Muchas gracias, un placer y honor estar con ustedes. Entonces me toca hablar de taquiventricular monomórfica. Voy a pasar mis conflictos y un poco de contexto. Sabemos que el CDI es la terapia para prevenir muerte súbita en pacientes con alto riesgo de taquiventricular o muerte súbita previa. Sabemos que los CDIs no previenen las arritmias, están ahí de rescate para cuando un paciente tenga arritmia que le puede dar un shock eléctrico para parar la arritmia. Los choques son eficaces
pero están relacionados con disminuyo de calidad de vida, ansiedad, depresión y asociados con aumento de insuficiencia cardíaca y también mortalidad. Entonces hay que buscar cómo prevenir la arritmia para no depender del desfibrilador, que también no siempre funciona. Aquí les voy a presentar un estudio randomizado que hicimos y publicamos en el New England, el estudio VANISH. Ya se publicó desde el 2016 y recientemente publicamos también varios subestudios que les voy a comentar. Aquí el contexto. Sabemos que antiarrítmicos en pacientes con desfibriladores pueden ayudar a disminuir la incidencia de disparos de los desfibriladores. Este estudio randomizado comparó beta bloqueador convencional contra sotalol o contra amiodarona con beta bloqueador, un estudio canadiense que demostró que sotalol es mejor que un beta bloqueador sin antiarrítmico, pero que amiodarona es mucho mejor tanto que sotalol o que el beta bloqueador. Entonces, en paciente que tiene taquicardia ventricular y desfibrilador se puede tratar con medicamentos para disminuir el riesgo de recurrencia. También sabemos de esos dos estudios de SMASH-VT que se hizo cuando yo estaba en Boston con Josephson, el VTAC de Alemania. Esos dos estudios compararon de manera aleatoria ablación directo o tratamiento médico y demostraron que ablación de taquiventricular también podía disminuir el riesgo de disparos por desfibrilador. Lo que nunca se había comparado de manera randomizada es antiarrítmico contra ablación, por lo cual diseñamos ese estudio randomizado, 22 sitios internacionales, incluyendo pacientes con CDI, con infarto previo y con taquicardia ventricular, con esos criterios. ¿Cuál fue la randomización? Tomamos en cuenta, pues, no especifiqué, que esos pacientes tenían que tener arritmia a pesar de un tratamiento con antiarrítmico. O sea, eso ya es de segunda línea que se debe hacer. Entonces, pacientes que fallaron sotalol se randomizaron a ablación directo o a cambiar por amiodarona. Pacientes que fallaron con amiodarona se randomizaron a ablación directo o aumento de la dosis de amiodarona. Y los pacientes que estaban tomando una dosis de amiodarona más fuerte y que fallaron eso, ablación o amio a dosis alta, pero dando por encima también mexilitina. El endpoint primario fue mortalidad, storm de taquiventricular o shock apropiado por taquicardia ventricular. Y podemos ver que de forma significativa se disminuyó del 28% el riesgo de ese endpoint primario sobre un seguimiento de hasta 4 años. Cuando vemos posteriormente un análisis dependiente del stratum, porque esa randomización también fue estratificada. Si el paciente estaba con sotalol, se randomizó en una strata de sotalol y los de amiodarona en otra strata, para permitir tener como dos estudios randomizados si queremos. El grupo no amiodarona, es decir, el grupo de sotalol, no tuvo diferencia en el resultado con ablación o cambio por amiodarona. En el grupo que falló con amiodarona hubo un beneficio muy importante del 45% disminución del endpoint primario. Pero tenemos que tomar en cuenta que en el grupo de antiarrítmicos las complicaciones y efectos adversos pues incluyen todo lo que puede pasar con amiodarona, toxicidad pulmonar, del hígado, falla cardíaca, tiroide, hepática, etc. Entonces la amiodarona puede ser útil, pero no es una opción a largo plazo. Y eso hay que tomarlo en cuenta.
De subestudios, ya van varios subestudios que publicamos y voy a pasar rápidamente sobre los subestudios. Este es profundizar en más detalle la diferencia de los subgrupos de amiodarona contra sotalol. Y podemos ver aquí otra vez el grupo con amiodarona, cómo es mucho mejor pasar directo a ablación porque jugar con dosis más alta de amiodarona no sirve con mucha eficacia. En términos de el costo del procedimiento y costo eficacia, también se analizó el costo eficacia. Obviamente, ablación inicial tiene un costo mayor, se estimó a menos de $4,000 el costo de la ablación y según criterios norteamericanos se consideró costo eficaz de pasar a ablación en vez de seguir con antiarrítmicos y esos sobre un tiempo limitado. Creo que si vamos más adelante, más años y con complicaciones de amiodarona, igual puede parecer más costo eficacia con el tiempo. El tema de mexilitina también lo publicamos separadamente y los pacientes con mexilitina les fue pésimo. El agregar mexilitina por encima de amiodarona no es muy eficaz. Puede ser utilizado como puente hasta llegar a ablación, pero no esperamos que eso sea muy eficaz como opción terapéutica. Calidad de vida. También en términos de calidad de vida, con ablación hubo mejoría en función social, en energía, menor preocupación sobre shocks del desfibrilador, mejoría en calidad de vida. Entonces sí hay efectos en términos de calidad de vida en estos pacientes. Otro subestudio que publicamos fue el valor prognóstico del tener un endpoint de no inducibilidad de la taquicardia al final de la ablación, del procedimiento de ablación. Y podemos ver que en el endpoint primario, pacientes con no inducibilidad al fin del procedimiento tuvieron una mejoría, un resultado mucho mejor comparado a pacientes que quedaron con inducibilidad al fin del procedimiento. Es lógico que sea así, pero ese análisis lo demuestra. Vimos también las características de las taquicardías ventriculares y cómo se relacionaban con los resultados y los pacientes con taquicardia más lentas tuvieron respuestas mejor que los pacientes con taquicardias muy rápidas. Se ve pequeño, pero aquí podemos ver comparando taquicardias con ciclos inferior a 400 milisegundos y obviamente si el ciclo es más lento, la taquicardia es más estable, podemos hacer un trabajo más preciso de mapear el circuito, encontrar exactamente el circuito y confirmar que se elimina esa taquicardia. Analizando la localización del infarto, por razones que no puedo explicar muy bien, los pacientes con infartos no inferiores tuvieron resultados un poco mejores que los pacientes con infartos inferiores, pero hay un rango y obviamente muchos pacientes con infartos inferiores también pueden tener un resultado excelente. Entonces, no creo que es criterio para elegir el paciente o no para ablación. Acá un análisis importante de la carga, el burden, carga de taquicardia ventricular. Creo que eso es algo muy importante ver. Hemos visto en los estudios de ablación de FA, donde en el principio los endpoints siempre era recurrencia de 30 segundos de FA, que eso no es muy relevante de forma clínica y estamos viendo mucho más análisis para ver carga de FA. Pues para taquicardia ventricular es igual. Un paciente que viene con 200 episodios de taquicardia ventricular, si se hace una ablación y tiene una recurrencia tratado por ATP sin shock, es bastante exitoso. Entonces,
analizando la carga de FA también es importante y vemos que viendo cargas y acumulación de descargas de shockers apropiado sobre los 4 años, en azul con antiarrítmicos y en naranja con ablación, podemos ver que el efecto sobre la carga de las arritmias es significativa y sustentada. Bueno, con la experiencia del Vanish 1 decidimos diseñar el Vanish 2. El Vanish 2 de ver en una etapa más precoz de tratamiento de primer línea, paciente que tiene taquicardia ventricular con miopatía isquémica que nunca ha tomado ningún antiarrítmico. Ahora la idea es randomizar esos pacientes a una estrategia de ablación directo sin pasar por ningún antiarrítmico o empezar por antiarrítmico como estrategia inicial. Obviamente, para evitar toxicidades, en el protocolo pedimos iniciar sotalol en todos los pacientes que podían tomar sotalol y amiodarona en pacientes con contraindicaciones al sotalol. STORM, Torsad, contraindicación a beta bloqueador, disfunción renal severa, falla cardíaca, clase 3, función ventricular menos de 20% o prolongación del QT. En ese estudio incluimos todas las estrategias para ablación, si es taqui estable, con entrainment, mapeamiento por estimulación, viendo los canales de cicatriz, y pues todas las opciones que tenemos para hacer ablación fueron permitidas. Si la taquicardia fue mapeable porque estuvo bastante estable, teníamos que mapearlo para hacer ablación. En otros casos pudimos hacer ablación del sustrato. Y el endpoint fue no inducibilidad de la taquicardia clínica. Aquí el protocolo con más detalles, no voy a tardar mucho en eso. El reclutamiento acabó, fue un estudio internacional. En mi centro reclutamos el número más grande de pacientes de todo el estudio, 54 de los 416. Ya está en la fase final. Acabamos de mandar los resultados a un congreso próximo de Late Breaking Clinical Trial y lo vamos a mandar en la semana que viene a revisión para publicación. Entonces, esos resultados, pues el próximo congreso ya podemos platicar de eso. Para tocar otra tecnología nueva para ablación, eso es un catéter de crío, pero es un crío ultra baja que se puede utilizar para ablación en el ventrículo, que permite tener lesiones más profundas. Publicamos los resultados agudos de esos pacientes en el contexto de un estudio internacional preclínico para tener apruebo, o sea, con ese estudio se aprobó en Europa el CE Mark. Podemos ver que hicimos en mi centro 18 casos de los 60 del estudio internacional. Aquí publicamos imágenes de 2 casos míos. En el eco intracardíaco se ve el aneurismo. También se puede ver en el mapeo tridimensional cómo se ve el aneurismo. Acá el catéter por transeptal con posicionamiento dentro del aneurismo, la taquiventricular S que se mapeó en esa región y hicimos ablación ahí de toda la región impactada. Es otro caso, también en el eco se ve un aneurisma un poco extraño, más basal en ese caso, con los potenciales tardivos y decidí aplicar un área para aislar toda esa región de aneurismo. Los resultados finales del estudio internacional se publicaron hace poco y se presentaron en el ERA en abril. Aquí podemos ver datos preclínicos
Solo para que puedan apreciar, el catéter está endocárdico en ese punto y con la ablación de crío pueden ver comenzando un área aquí que se está poniendo blanco y más tiempo quedas con la ablación y más profundo llega la terapia del crío para obtener una lesión transmural. Sabemos que en una ablación de TV, una de las limitaciones es que a veces no llegas bastante profundo para quitar la cicatriz. Dos beneficios de un catéter de crío. Uno es que se pega al tejido, entonces tienes estabilidad garantizada al 100%. El otro es que puedes medir la profundidad de ablación con el tiempo. Si es un aneurismo muy delgado, pues con un minuto llegas a 4 o 5 milímetros. Pero si es un tejido más profundo, puedes llegar a 1 centímetro dando un tiempo de ablación de 3 minutos. Aquí los resultados de los 60 pacientes. Hicimos en mis centros la mayor cantidad de casos internacionales. La mayoría quise yo y mi colega Tul hizo los demás. Y aquí podemos ver resultados de ausencia de disparos de disuador en rojo y de cualquier taquicardia en azul. Esta imagen es lo que tenemos que ver de más en más, apreciando la carga. En azul es preablación, el punto central es el momento de ablación y en rojo es postablación. Entonces vemos muchos pacientes con cargas altas de más de 100 disparos por difusor que postablación no tienen ninguna recurrencia. Vemos otros con resultados más o menos parecidos y en dos pacientes que empezaron con arritmias y pues siguieron con muchos más arritmias. En estos pacientes no tuvieron buenos resultados, pero en los demás aquí un buen resultado. Entonces, en conclusión, sabemos que medicamentos pueden ayudar de manera agregada a CDIs a disminuir riesgo de arritmias, pero limitación de toxicidad a largo plazo. Programar bien un desfibrilador también puede ayudar a prevenir shocks si se usa juiciosamente el pacing antitaquicardia y tiempos de detección. El Vanish demostró que ablación es mejor que antiarrítmicos de segunda línea. El Vanish 2 próximamente vamos a saber si ablación de primera línea es mejor que antiarrítmicos. Y con eso acabo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Vidal. Como ustedes bien se dieron cuenta, en todos los estudios que presentó el doctor Vidal, o estaba él presente como autor, o lo hicieron en su centro, ¿verdad? Entonces eso es bastante importante. Muchas gracias por haber accedido a acompañarnos en esta plática. El siguiente ponente, pues, ¿qué puedo decir de él? Otro muy buen amigo, Alex Pacheco. Alex Pacheco y yo tenemos una breve historia desde el 2012, 2014, él más grande que yo, casi casi como Carlos Guzmán, pero cuando nosotros empezamos a hacer electrofisiología no había crío, no había eco, no había fuerza de contacto, no había rama izquierda, no había muchas cosas. En 10 años la electrofisiología cambió enormemente y eso no quiere decir que seamos viejos. Bienvenido, Alex, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, pues si me pueden poner la presentación, por favor. Hablamos de extrasístoles ventriculares, hablamos de taquicardia ventricular monomorfa, ahora vamos a hablar un poquito de la taquicardia ventricular polimorfa, pero luego vamos a ver un poquito un cambio, porque taquicardia ventricular polimorfa va a englobar muchísimas patologías y van a ver cómo vamos a irlo manejando. ¿Qué son la TB polimorfa? La TB polimórfica es una arritmia ventricular maligna de QRS cambiante, tal cual, que puede ser autolimitada, que puede dar datos o no de bajo gasto, pero cuando no se autolimita generalmente llega a presentar fibrilación ventricular y es por eso que es una arritmia maligna como tal.
Suelen estar relacionadas las tormentas arrítmicas y van requiriendo este tipo de pacientes múltiples cardioversiones. Y se tiene que hacer un diagnóstico diferencial sí o sí. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que funcionan para unas y otras que son dañinos para otras. Entonces es muy importante que hagamos inicialmente un abordaje escalonado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta es una propuesta. Cuando tenemos un paciente con una taquicardia ventricular polimorfa, tenemos que primero buscar si está relacionado o no a síndrome de QT largo. Y si es síndrome de QT largo, si es torcida de punta, si es algún tipo de canalopatía real o es algo adquirido, porque puede ser por fármacos, por isquemia o por algún otro tipo de problema que vamos a ver más adelante. De ahí buscar si existe alguna enfermedad estructural y de partir de la enfermedad estructural o no, la presencia o no, también volvemos a hablar de algún tipo de canalopatía y posteriormente obviamente a insuficiencia cardíaca. QT largo como tal, ya lo conocen ustedes, puede ser genético o adquirido, incluso por fármacos y habitualmente se va relacionando por pausas largas, cortas que van a producir estos eventos de taquicardia ventricular polimorfa o de torcida de puntas, que es la clásica del QT largo como tal. Se puede manejar de manera inicial con magnesio, mexiletina, que puede ser una TV dependiente de frecuencia. Entonces, en ese sentido, tengo que buscar beta bloqueador o bloqueo cardíaco simpático o dependiente de una frecuencia cardíaca baja, que entonces la estimulación me va a llevar al manejo. Piedra angular, desfibriladores, la denervación y fármacos. Si yo busco en el paso 2 que habíamos comentado, cardiopatía estructural o no, si no existe la cardiopatía estructural, entramos buscando síndrome de Brugada, donde prácticamente el manejo es quinidina y el desfibrilador y actualmente la ablación, que vamos a ver un poquito más adelante, el QT corto, muy raro, donde la quinidina y la amiodarona pueden ayudar, además del desfibrilador, la FB idiopática, que habitualmente se presenta con cierto tipo de extrasístoles o de rachas de taquicardia ventricular cortas que van a degenerar las taquicardias polimorfas y que pueden llegarse a manejar de esta manera como lo ven ahí. Las TBs del tracto de salida malignas, que son de comportamiento incesante, evidentemente la ablación, parecida a lo que estuvimos viendo en la primera plática, y la inducida por fármacos, que obviamente tenemos que buscar específicamente estos dos, que son los que se han descrito mayormente relacionados de manera, sin tener pues un QT largo de base, que pueden llegar a producir este tipo de arritmias. El paso 2, con cardiopatía. Bueno, si es isquémico, evidentemente hay que buscar la revascularización, la amiodarona, la leucotrienina, beta bloqueador de manera inicial y justamente lo que estábamos hablando de escalonar en un momento dado a la ablación, como vamos a ver también un poquito más adelante. Pero a veces sin isquemia podemos llegar a tener esas taquicardias que son de tipo de Purkinje, que pueden llevarnos a estas taquicardias ventriculares idiopáticas y que en algún momento nos pueden, taquicardias ventriculares polimorfas, perdón, y que en algún momento dado nos pueden llevar a que el paciente esté comprometido. Este paciente que no se logra ver desgraciadamente bien este tipo, el electrocardiograma, pero es un taquicardia QRS ancho, de morfología de rama derecha, eje superior derecho, pareciera inicialmente fascicular, sin embargo, cuando uno lo analiza un poquito más detalladamente, nos damos cuenta que no es así. Y es una taquicardia que viene no que viene al momento del esfuerzo, que es en un paciente joven y que viene del músculo papilar como tal. Este es el mapeo electroanatómico, ven ustedes el ventrículo izquierdo, se ve la depresión en la reconstrucción de la tomografía del músculo papilar, aquí ya un corte por dentro, y aquí el punto más rojo, que es el más precoz durante el mapeo, donde justamente tenemos el sitio de origen de la taquicardia como tal. El ecocardiograma, que por desgracia no se logra ver, mostraba el catéter justamente encima del músculo papilar en el momento de la ablación y donde para justamente la taquicardia como tal. Finalmente, el paso 3, la inducida por ejercicio, la clásica es la taquicardia polimorfa catecolinérgica, que está relacionada a la sobrecarga de calcio por los diferentes mecanismos de regulación de por el retículo sarcoplásmico. Y como ven ustedes, la clásica taquicardia bidireccional, QRS arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Esto es un trazo clasiquísimo como tal. ¿Cómo lo manejamos? Habitualmente beta bloqueador y desfibrilador como tal, ¿de acuerdo? La denervación es otra cosa que podemos hacer. Y finalmente la FB isquémica, que sí es por isquemia, hay que revascularizar. Y los antiarrítmicos habituales. Ahora sí, hablemos un poquito de otras cosas. ¿Cómo pueden presentarse este tipo de taquicardias ventriculares polimorfas? Una mujer de 17 años, deportista de alto rendimiento, ella prácticamente tiene episodios de lipotimias en el esfuerzo que ella misma no le había hecho caso. Pero estando en casa, tenía un gimnasio, empieza a hacer ejercicio y de repente la nada, síncope. Bueno, no síncope, es un episodio de muerte súbita. En ese momento la atiende
La familia llaman a urgencias y como obviamente estaba en Estados Unidos porque en México hubiera fallecido, logra llegar el servicio de urgencias y el momento que llega toman este primer trazo, el que tienen ustedes a la izquierda. Prácticamente es fácilmente reconocer que es una fibrilación ventricular. Durante el traslado, la paciente presentando el trazo de la derecha. Y si ustedes ven, es una taquicardia ventricular polimorfa, pero tiene episodios de repente que aparecen más parecidos, es irregular y de repente un poquito más ancho, más angosto. Este paciente finalmente se deteriora de manera brutal, obviamente está haciendo una muerte súbita. En el momento le ponen un ECMO que le ponen transtorácico, ¿de acuerdo? Le abren el pecho para poderlo conectar, le inician betabloqueador y toda la cosa, finalmente se empieza a estabilizar y le ponen su desfibrilador. Y la dejan así, le empiezan a estudiar y le encuentran este electrocardiograma que ven ustedes aquí. No se lo haga apreciar tan adecuadamente el trazo, pero de alguna manera les platico. Vean ustedes que tiene bigeminismo ventricular, claramente una morfología que no parece una extrasístole idiopática, como un tracto de salida o algo así, que claramente en los Holters empieza a hacer esto. Esto a pesar de tener ya el tratamiento full. Entonces, ¿qué puedo hacer en esta paciente? Es una taquicardia idiopática que fácilmente se degenera a fibrilación ventricular. Bueno, pues está evidentemente los diferentes tipos de manejos que podemos llegar mucho más invasivos. Ya tiene el DAI, ya tiene el fármaco. Vamos a la ablación. ¿Qué se puede hacer en las canalopatías o en este tipo de problemas? Por ejemplo, en Brugada hay 3 estudios, aquí nada más puse unos 5 de ellos, donde más o menos el abordaje es irnos desde el epicardio y el endocardio y hacer a través de inducción con fármaco, con nashmalina, por ejemplo, la sobreexpresión de este problema genético hacia el tracto de salida y hacer una ablación dirigida en estos puntos. Todos estos estudios son cohortes, son prospectivos, ninguno de ellos es aleatorizado como tal. Sin embargo, los resultados, al menos en agudo, parecen ser bastante buenos. Crónico, en largo plazo, pues ya tendremos que verlo un poco más. En QT largo, que es más parecido a lo de esta paciente, ¿qué fue lo que se hizo ablación? Prácticamente de las extrasístoles o de los gatilladores, como en la extrasístole que tiene la paciente claramente demostrado. Y eso, de alguna manera, logra disminuir la probabilidad de tener episodios arrítmicos recurrentes. Entonces, de alguna manera, es como buscar las extrasístoles que al principio, en la primera plática se comentaba, pero obviamente buscando los sitios específicos para este tipo de pacientes. QT corto y taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, la verdad es que no hay nada escrito al respecto más que casos extremadamente anecdóticos de 1 o 2. Este otro caso, porque van a decir, bueno, esos son los genéticos, pero esto es un paciente con una cardiomiopatía de tipo una cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, que en algún momento dado ya tiene una afección biventricular como tal. Este paciente llevaba a prácticamente unas 3 o 4 internamientos por urgencias por episodios de taquicardia ventricular. Y ven ustedes que tiene múltiples morfologías en realidad. A lo mejor tiene monomorfa aquí, pero aquí también es mucho más rápida. Evidentemente una arritmia extremadamente rápido, poco mapeable. ¿De acuerdo? Y que en algún momento dado también tenemos extrasístoles que con morfologías relativamente similares, pero esta otra de aquí a la izquierda, ven ustedes que es una morfología completamente distinta. Una que aparece el tracto de salida del ventrículo derecho, otra que aparece el ventrículo izquierdo. Todo esto de alguna manera nos está diciendo que esta es una cardiopatía mucho más compleja y es un paciente que está a 2 de hacer una tormenta eléctrica. Ya con tanta recurrencia decidimos llevarlo a ablación. Este es bueno, con morfología de rama derecha, ¿no? El bloqueo de rama derecha y morfología de rama derecha. Esto es un ejemplo nada más para que ustedes imaginen lo que hacemos en el estudio electrofisiológico. Los gatilladores, como las extrasístoles que se ven por automatismo o por actividad disparada, son generalmente focales,
Pero la causa más frecuente de taquicardias ventriculares son los circuitos reentrantes, como el que representamos aquí en el esquema. Vean ustedes cómo del lado izquierdo tienen una unidad celular completamente normal, sana, donde la actividad eléctrica se transmite de manera adecuada. Y en la parte de abajo, donde hay cicatriz, empiezan a ver anisotropía, problemas en la conducción eléctrica del corazón, ¿de acuerdo? Y ven ustedes cómo representamos entonces las cicatrices como zonas no activables y se empiezan a formar caminos, las famosas reentradas, que con nuestros sistemas de mapeo, como ven en el lado derecho, podemos llegar a delimitarlos perfectamente bien, como en este caso de un paciente con una antecedente de miocarditis sin FEBI baja. ¿Y qué es lo que hacemos? Buscamos de alguna manera cómo se conducen los tejidos. Y con nuestros catéteres, cuando no es mapeable, podemos hacer una secuencia de colores, es decir, qué tan rápido va a ir la conducción en esta específica zona del corazón. Y ven ustedes como este color de arco iris, entre más colores tengo en un pequeño lugar, más colores, más conducción lenta. Menos colores, más conducción rápida. Entonces, de alguna manera, funcionalmente, incluso en ritmo sinusal, voy a ser capaz de lograr detectar esas zonas que pueden en algún momento dado producir las taquicardias ventriculares e incluso buscar zonas donde yo sé que tengo bloqueos, donde sé que tengo entradas por un lado o por el otro, es decir, circuitos complejos, pensando además que el corazón no solamente es endocardio, es epicardio y es mesocardio, es decir, es una estructura tridimensional y esto obviamente puede llevar a complicar en la cabeza mucho más. Y aquí un ejemplo de ellos, por ejemplo, esto es un paciente chagásico, donde ven ustedes una taquicardia ventricular monomórfica en este caso, pero ven ustedes como en la pared inferolateral del ventrículo izquierdo se ve el aneurisma. Y cuando yo hago un mapa directamente ahí, me doy cuenta que tengo un circuito reentrante justo en la boca del aneurisma. Aquí afortunadamente era mapeable esta arritmia, pero hay veces que no lo es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo buscar, como en este otro caso, donde en el mapa de arriba lo morado es tejido sano, lo gris es tejido completamente cicatricial y los otros colores son tejidos intermedios, o en el de abajo, donde el rosa es lo sano y rojo lo muerto. De alguna manera puedo determinar todas las zonas de cicatriz que puedo yo encontrar en este tipo de pacientes con cardiopatías muy complejas, muy enfermas, ¿de acuerdo? Con abordajes, como en el caso que ven ustedes aquí, tanto endocárdico como epicárdico. Hacemos una posición subgifoidea y en ese momento entramos en el espacio pericárdico para continuar el mapeo tanto del endo como del epi. Un paciente con ese mismo tipo de mapeos, ven ustedes arriba el mapa de voltaje, nuevamente morado normal, gris cicatriz y todo el tejido intermedio, mucha cicatriz intermedia en esta zona, con una especie de lengüeta, digamos así, de medio tejido sano en esta zona, que en el mapa de activación ya no es de voltaje. Ven ustedes la cantidad de color que tiene aquí acumulado, es decir, es una zona claramente que es anormal. Y cuando yo veo y logro mapear, aunque sea un ratito en ese pequeño sitio, me pasa la siguiente, ahí está, en ese sitio, y me das el video, por favor. Oh, el video, por favor, el de la derecha, ese y el de arriba. Cuando yo mapeo, logro ver que efectivamente, vean cómo se retrasa completamente en esa pequeña zona. Y justamente ahí, a pesar de que yo tenía en el lado izquierdo los trazos donde tenía al menos 2 taquicardias ventriculares, las 2 se comprometían en el mismo sitio. Es decir, pacientes que a lo mejor tengo taquicardias muy rápidas o de diferentes morfologías, no quiere decir que tengan a lo mejor muchos circuitos. A lo mejor es el mismo expresado de manera distinta porque sale por sitios distintos. Y ya mi objetivo de ablación puede cambiar en ese sentido. Mismo paciente, aquí vean cómo justamente dentro de la taquicardia ventricular, este es el QRS, tengo señales, pero en medio de cada QRS tengo otra señal. Es claramente el signo de que existe un canal activándose a la mitad de los 2 ciclos cardíacos como tal, ¿de acuerdo? Nuevamente ahí, la otra morfología que les decía, es el mismo paciente, cómo iba cambiando. Y entonces me enfrento también en este tipo de pacientes, como les decía, a tormentas eléctricas. A la tormenta eléctrica yo tengo que clasificar el paciente. En algún momento tengo que buscar esos pacientes de bajo y alto riesgo. Tengo diferentes formas de hacerlo. Esta es una de las escalas que más utilizamos para justamente valorar qué tan riesgoso es llevar al paciente a una ablación de este tipo. Y tenemos que valorarlo muy bien porque eso puede significar que va a requerir algún tipo de soporte ventricular o no.
durante la ablación o estar preparados para ello como tal. ¿Y qué pasa si no funciona? Bueno, tengo que seguir escalando el tratamiento. Ya hablamos un poquito de denervación, de denervación cardíaca, ¿de acuerdo? Y en algún momento haya las medidas esperadas, obviamente, la denervación renal. Y no olvidemos que pacientes con taquicardias ventriculares incesantes, como este muchacho con miocarditis post-COVID, que tuvimos la fortuna de ver, refractar al tratamiento, una primera ablación, y como finalmente encontramos una morfología relativamente monomorfa, nos fuimos a hacer la ablación endopicárdica con soporte ventricular y logrando sacar a este paciente de la tormenta arrítmica. Busquemos el soporte ventricular y en algún momento dado el trasplante quizás sea la última solución. Y nuestro paciente que les comenté de la displasia ritmogénica, de la cardiomiopatia ritmogénica, este es el mapeo del ventrículo derecho. La parte de abajo, esto es el ventrículo derecho. Esta cosa enorme de aquí, esta neurismota, es el tracto de salida del ventrículo derecho, una enfermedad muy avanzada. Y vean qué cantidad de potenciales anormales, canales encontramos por aquí, que eran las morfologías que parecían de rama izquierda como tal. Y cuando nosotros avanzamos, dijimos, ok, vamos a ver. Tenemos otra taquicardia ventricular. Habíamos dicho que tenemos una con morfología de rama derecha. Aquí está V1, positivo, rama derecha. Nos tuvimos que ir a endocardio, no vimos absolutamente nada en el ventrículo izquierdo, entonces nos fuimos al epicardio. Y en el epicardio nos encontramos esto, múltiples potenciales diastólicos, donde en ritmo sinusal, estos mismos potenciales los veníamos retrasados, que son signos de esos canales. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de activación más lenta o más prolongada, ¿no? Y la estimulación ahí mismo con una morfología parecida a la de la taquicardia ventricular, bastante parecida, es decir, que estamos prácticamente en el circuito que estábamos buscando y que de alguna manera también lográbamos al estimular ahí de inducir los diferentes tipos de taquicardia. Vean qué terribles taquicardias tenía el paciente. Algunas que eran sostenidas, otras no sostenidas, pero sobre todo algunas que eran no toleradas y no mapeables en sí mismo. De alguna manera, nosotros nos fuimos para allá e delimitamos este canal que ven ustedes ahí y hicimos nuestra coronografía, nada más para estar seguro que no le fuéramos a dar ninguna coronaria y le hicimos ablación. Al dar la ablación ahí, terminó todo esto, el paciente lleva ya más de un año y en un año no ha tenido ni siquiera una sola recurrencia de taquicardia ventricular. De manera de conclusión, ¿cómo abordamos a los pacientes con taquicardia ventricular con o sin desfibrilador? Recuerden que el desfibrilador es la piedra angular número 1, es la que previene la muerte súbita, pero si de alguna manera tenemos la recurrencia, si es monomórfica, nada más para cerrar lo que dijo Vidal, pues tenemos la ablación, así como la optimización de la programación del DAI y finalmente los antiarrítmicos. Pero en el momento de la polimórfica, siempre tengo que buscar causas reversibles. Si yo busco causas reversibles, fármacos, electrólitos, tengo que corregirlos. Si yo encuentro isquemia, tengo que corregirla. Obvio, eso sí, y se los digo así, casi como anécdota, el hecho que tenga 2 stents no quiere decir que sea una causa isquémica. Tienen que demostrar isquemia y no tienen que meter stents a lo loco si no hay isquemia. Si no es isquemia, no se va a corregir la taquicardia. Un circuito es un circuito y eso no depende de una arteria abierta. ¿De acuerdo? Segundo, si es una causa no reversible, empezar el manejo de los antiarrítmicos como tal, las diferentes formas como lo comentó Vidal, pero si no se controla la tormenta, entonces tengo que buscar la ablación, sí o sí. ¿De acuerdo? Si no está en tormenta, de todas maneras puedo buscar la ablación como tal. Y si la BTV no se controla, sigo teniendo un gatillador bien específico, como en el QT largo, que les comenté hace rato, tengo que buscar la ablación de este gatillador o incluso la movilización autonómica como tal. ¿De acuerdo? Nunca dejen de descartar la patología estructural y arritmogénica de sus pacientes. Busquen causas reversibles y curables. Y la ablación siempre puede ser una alternativa, ya sea curativa en algunos casos y en otras solamente como terapia de apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Pues con esto damos por concluido nuestro bloque, nuestro módulo. Por obviedad de tiempo, no vamos a dejar preguntas, pero por aquí van a estar nuestros panelistas unos minutos. Cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer directamente con ellos. Muchísimas gracias. ¿Sí tenemos tiempo? Bueno, me dicen que sí tenemos tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tendrán un micrófono, por favor? Invito a Vidal y a Alex
Leal. Quisiera hacer una pregunta al primer expositor, el que habló de extrasístoles ventriculares. Ajá. Vemos con Dígame. bastante, buenas tardes. Vemos con bastante frecuencia pacientes con un porcentaje menor al 10 sintomáticos, con un predominio del tono vagal, en donde esa condición no limita el uso de fármacos. Vemos también personas jóvenes con excelente respuesta a la actividad física, pero que en reposo manifiestan síntomas que de alguna manera comprometen fundamentalmente su calidad de vida y lo manifiestan en la consulta. Entonces, ¿cuál sería la estrategia en estos pacientes? ¿Ablación directa o, por supuesto, uno siempre insiste con los cambios en los hábitos, actividad física, bajar de peso, disminución de consumo de alimentos y bebidas que pudieran potencialmente generar arritmias y ese tipo de cosas? Claro, pues precisamente esa es la situación de algunos de los pacientes. Porcentajes menos de 10% comentábamos, a veces se puede acercar al paciente y decirle, bueno, las probabilidades de que esto te genere alguna enfermedad son bajas y a veces eso también, si la sintomatología se acompaña a veces mucho en los pacientes de ansiedad, esto los puede tranquilizar, pero sí, si no podemos utilizar fármaco porque no nos permite el tono del paciente, el tono vagal, las bradicardias que vamos a ocasionar con calcio antagonistas o beta bloqueadores, e inclusive, aunque no fuera de primera instancia la terapia farmacológica que es bueno ofrecerla a los pacientes, pues de nuevo, la ablación es una opción. Hay que entender lo que mencionábamos, necesitamos que la extrasístole aparezca en el estudio para poderle hacer algo. Entonces, si bien es una opción, porcentajes muy bajos nos dificultan un estudio. Digamos un paciente de 1%, tenemos que tener 100 latidos para que uno de esos sea extrasístole. Y como les comentaba, cada extrasístole me está dando información. Entonces, esto hace, pues a veces los estudios que no sean factibles, ¿verdad? Pero en estos pacientes, muchas veces el acercarse, decirles tu corazón es sano, tu porcentaje es muy bajo, pacientes que tienen 100 extrasístoles durante el día, ¿no? Pero cada una la sienten, cada una les molesta, pues podemos ofrecerles como el acompañamiento médico, que en mi experiencia muchas veces funciona, pero sí, el problema de estos pacientes es que si no aparece el extrasístole, pues, o sea, aunque quisiéramos, no podemos hacer algo durante el procedimiento. Uno siempre se pregunta si no es como mucho lo de la ablación, ¿no es cierto? Eh, También he visto en la práctica clínica una mejoría considerable cuando uno insiste con el tema de los hábitos. El alcohol, los elevados niveles de estrés y bueno, las transgresiones alimentarias. Cuando uno insiste mucho en el tema de los cambios en los hábitos, nota bastante mejoría. Lo que pasa que muchas veces no son sostenibles en el tiempo de sobra. Claro, y lo que mencionaba de si es mucho la ablación, pues, o sea, cada vez nos acercamos más a procedimientos más seguros. La ablación, la electrofisiología no solo avanza para ayudar a los pacientes, también ayuda o avanza, perdón, para hacer los procedimientos más seguros. Entonces, poco a poco nos acercamos a que la tasa de complicaciones o tasa de efectos adversos del procedimiento equipara o inclusive puede ser mejor que la de algunos fármacos. Entonces, hay que considerarlo, ¿no? No hay que tenerle miedo a la ablación, hay que valorar al paciente, ¿no? Un comentario en relación a lo de la clínica de las extrasístoles. Obviamente un corazón sano con tono vagal aumentado y arritmias, específicamente de los tractos de salida, sí tiene mucho que ver con sobreentrenamiento, tiene que ver mucho con dieta, con la fase vagal de la digestión, con el periodo nocturno donde aumenta el tono vagal y es donde empiezan los escapes ventriculares a menor frecuencia. Estas taquicardias fueron las que se comentaron, las extrasístoles se comentaron como extrasístoles idiopáticas en corazón prácticamente sano y el punto de vista, al menos de los electrofisiólogos que conozco de aquí es, pues sí, es ser conservador, de sensibilizar de ejercicio, enseñar al paciente a que sea ejercicio específicamente aeróbico, que no se sobrepase en cuanto a estiramiento de las fibras, pero con el electrocardiograma podemos saber que vienen de esa zona y que son teóricamente, si se quitan con el esfuerzo, son de bajo riesgo. Aquí cambiaría el abordaje y el abordaje de
una extrasístole, lo que no viene de ahí, que viene por el electrocardiograma de la punta, de los músculos papilares, de la banda moderadora, yo creo que hay que considerarla como de alto riesgo inicialmente. Independientemente de las dos, yo considero que la ablación no es mucho, o sea, es curativa en cualquiera de los casos del summit o de los tractos de salida de arriba y de los músculos papilares. Nada más, el pronóstico generalmente en ritmos lentos y que se quitan con frecuencia es mejor. Y en otros sitios hay que pensar en cardiopatía estructural, pero también pueden ser curativas en los dos casos. Perdón. Ok, muchas gracias. Una otra pregunta. Relacionado también a lo del doctor, en los deportistas, porque bueno, de repente nos llegan pacientes que son gente joven, que hace deporte de forma regular y que finalmente tiene una carga extrasistólica alta. Entonces, ¿cuál sería o sea, cuál es el manejo que nosotros de forma inicial, porque ya está un poco respondido en esto que comentaba el doctor hace un momento, ¿no? Tienen realmente un predominio, ¿no? A nivel vagal, pero realmente es muy evidente, nos llega, no sé, trigeminismo, y dices, bueno, ¿qué pasa con este paciente que es deportista, ¿no? Que es una chica que lleva años ya haciendo esto y que está siendo sintomática, porque finalmente llega a tener molestias. Y otra pregunta era, vi por ahí lo de la repolarización precoz. O sea, a veces como que lo desestimamos, ¿qué tanto realmente lo vi como un factor ahí en alguna de las diapositivas, no me acuerdo cuál? Entonces, sí, podrían extender un poquito respecto a eso. Bueno, primero que nada, el deportista es una población muy especial, porque todos los deportistas, en especial los que realmente tienen una actividad física importante, pueden desarrollar cardiopatía del deportista o el corazón del deportista, ¿de acuerdo? Y el diagnóstico diferencial es con muchas cosas que justamente pueden producir muerte súbita. Y el mismo deportista, con ese tipo de carga de ejercicio que tiene, puede desarrollar ese tipo de enfermedades de manera más rápida o más agresiva. Por ende, un paciente deportista que tiene arritmias tiene que estudiarlo muy bien primero, ver que no tenga ninguna otra cosa. Realmente los criterios electrocardiográficos son unos, pero en un paciente deportista realmente yo al menos soy mucho más precavido en cómo lo voy a clasificar. Pero de cualquier manera, o sea, miedo a la ablación, no, es curativa. Es curativa, es como cuando hablamos una vez Vidal y yo, o sea, un flúter, hoy los flúteres no deberían de existir. Es altamente curativa la ablación. Hay muchas arritmias que se pueden quitar. La electrofisiología es curativa en muchas cosas y esta es una de ellas. Entonces, no, yo creo que miedo a la ablación no. La repolarización precoz como tal es un síndrome que de alguna manera también está relacionado, obviamente, a la muerte súbita como tal y efectivamente requiere una valoración específica como tal del electrocardiograma, ¿no? O sea, la repolarización precoz a veces anteriormente lo tomamos muy a la ligera, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que cierto tipo de patrones efectivamente se relacionan a la muerte súbita. Si usted tiene un paciente deportista y le ve repolarización precoz, mándalo al electrofisiólogo y que él se ocupe de estudiarlo. Eso es patología de alta especialidad. Y necesitamos entender que necesitamos de todos para que lo que estamos viendo con nuestros pacientes sea lo realmente adecuado. Si es de bajo riesgo, regresará con usted. Si es de alto riesgo, se le dará lo que se le tiene que dar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, yo sí tengo una para alguno de los tres. Aquel paciente que tiene una tormenta eléctrica, que le haces ablación, ¿cuál sería tu abordaje? ¿Hacerle ablación solamente endocárdico o epicárdica, dependiendo de dónde venga? ¿O hacer ablación extracardíaca de ganglios, como ya bien dijiste, Alex? Eh, Ablación de las arterias renales o ganglio estrellado. En el mismo tiempo, en tiempos distintos, ¿se esperarían a ver cómo funciona la ablación en la tormenta eléctrica o lo hacen en el mismo procedimiento? Pues primero, estabilizar el paciente, ¿no? A veces con antiarrítmicos intravenosos, oral, cuando usa midorona intravenosa también lo doy por vía oral simultáneamente.
veo mucho que pasan intravenosa y no dan oral. Doy las dos al mismo tiempo. Lidocaína por encima, a veces sedación o intubación con anestesia general puede ayudar a calmar la taquicardia. Inyección de los ganglios de forma temporaria también puede ayudar. Pero cuando el paciente está estable, llevar a sala a ablación. Yo siempre empiezo por endocárdico, por transeptal. Y si la aritmia es muy rápida, es un abordaje por substrato sin inducir mucho. A veces es mejor hacer algo más sencillo, más enfocado, con un tiempo no tan largo de anestesia general, buscar las áreas de cicatriz, hacer ablación en las áreas de cicatriz y ya con eso dejar el procedimiento y ver en el seguimiento cómo va el paciente. Y en caso de recidiva, De recidiva, pues ya con la recidiva decidir si parece ser endocárdico, epicárdico, etc. Gracias. Shruti. Gracias. Primero felicitarlos. Ponencias buenísimas y pues, muy bien todo. Gracias. Una duda para todos. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en ablación de canalopatías? Vi que hablaban un poquito de eso. Enfocado más a Brugadas en endo, epi, como hay gente que también se está metiendo ahora a ablación endocárdica de Brugada. ¿Qué sistema están utilizando? A mí es algo que siempre me ha interesado mucho la ablación de canalopatías. No sé, en sus centros cuál ha sido la experiencia, ¿no? Y más o menos cuántas hacen y todo eso. Bueno, nosotros en lo personal ahí en el centro tenemos tres pacientes con QT largo, con síndrome de QT largo, con tormenta eléctrica, ya con DAI, y los pasamos a hacer ablación epicárdica de sustrato en el ventrículo derecho y a la vez también hicimos una ablación con radiofrecuencia de ganglio estrellado. El paciente estaba en tormenta eléctrica, el más... ¿cómo se llama? El que tenía más, llevaba como 50 choques de desfibrilador, estaba en tormenta eléctrica, lo metimos y después de la ablación no ha tenido ningún otro episodio, ¿no? Ese es el más relevante que tenemos, pero realmente pues la experiencia tampoco es que sea mucha. Gracias. Pues no tengo experiencia muy, muy grande en esos casos, pero lo que sí buscamos, a veces hay pacientes que si son con desfibrilador y cuando vemos los trazados intercardíacos, se nota que siempre hay una extrasístole que empieza y induce fibrilación. Y si el paciente tiene extrasístoles monomórficas, que son los que inducen la arritmia, una opción que utilizamos a veces es buscar esa extrasístole y hacer ablación focal de la extrasístole. Y quitando la extrasístole, pues también quitas el foco que puede inducir la arritmia. Otro punto es que a veces el Brugada y la cardiopatía aritmogénica hay como síndromes de overlap. Entonces a veces hay substrato que se puede buscar como target para ablación. Gracias. realmente muy poca experiencia también. Yo tengo un par de casos. Uno que más bien asistí como tal, que fue de una Brugada, que fue un abordaje epicárdico puro. Y el otro fue un extrasístole en un paciente con QT largo nada más. ¿Y Realmente, endocárdico has hecho, perdón, en Brugada? ¿Endocárdico? Digo, de Brugada, hay como no, reportes que hay gente que ha hecho. Yo no, nunca he hecho endocárdico no. tampoco, ¿no? Gracias. No sé si tengan alguna otra duda o otra pregunta. Si no hay, pues muchas gracias por su estancia aquí. Sé que es un día largo, son las últimas pláticas y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a los ponentes también.